Muy bien, en este episodio vamos a hablar del Seder, que es la comida de Pascua, llamada por cristianos Última Cena. Allá vamos. De acuerdo, como en realidad no hay eventos registrados para el miércoles de la Semana Santa, lo que pensé que haríamos es echar un vistazo a la comida del Seder, la cual es la comida de Pascua, es la Última Cena, y darle un enfoque un poco más cristiano a esta comida. Después de todo, nuevamente, dado que esta es la Pascua, el enfoque principal aquí realmente es sobre el Mesías, acerca de Jesucristo. Y ten en cuenta mientras avanzamos y observamos el simbolismo de esta tradición, posibles pensamientos de Jesús y los apóstoles durante este proceso. Seder, que significa orden o secuencia en esta comida. Y mira de cerca el simbolismo, que refleja a Jesucristo y la doctrina de Cristo. No vamos a cubrir esto en profundidad. No soy ningún experto en el Seder. Pero hay simbolismo aquí que creo es importante y une muchas cosas. Para esta semana e incluso para todo el Evangelio, toda la historia de Israel y hasta el inicio en el Génesis. Y así recuerda que con un principio de imaginería y drama del templo, dentro de ese principio o ese filtro escritural, también está el ritual. Y eso es lo que tenemos aquí, con el Seder, es un ritual. Y por lo tanto, cuando hay palabras, a veces frases que se dan en las Escrituras, podría ser una referencia directa a un ritual, de algún tipo que quizás no entendamos en tiempos modernos. Pero este es uno de esos rituales, y hay mucho que podemos aprender de una simple revisión superficial de cómo funciona esta comida. Primero, ¿qué pasaría en un Seder? Es que las mujeres de la casa irían y quitarían toda la levadura, toda la masa madre de la casa. Todo debe desaparecer. No se puede guardar hoy en día, ni en el garaje, ni en ningún sitio. Hay que deshacerse de todo. Y lo que harían es dejar un poquito en algún sitio de la casa, para que el padre lo encuentre. Y él va por ahí, lo encuentra. Quizás tenga una pluma o algo así, y tal vez una cuchara de madera o algo, y encontraría ese poquito y cogería ese último poquito, y lo pondría en la cuchara y lo sacaría de la casa. Así que toda la casa, en cierto sentido, ha sido purificada. Recuerda lo que representa la levadura. Jesús habla de la levadura de los fariseos, ¿verdad? La levadura de los fariseos y los saduceos. Habla de eso como hipocresía, pero en general el sentido de lo que es la levadura es pecado. Y piensa en cómo eso se aplicaría a la Pascua original, cuando los israelitas tuvieron que salir de Egipto rápido y no pudieron esperar a que el pan subiera con levadura. Eso es una representación de salir del pecado, salir de la esclavitud. Y así no esperas por eso. Lo cuidas ahora. Es como dice el libro de Mormón, ¿verdad? El día de tu arrepentimiento es ahora, es hoy. Es purificación, es hacer tu decisión ahora. Sal de la esclavitud, aléjate del pecado y hazlo ahora mismo. No esperes a que el pan suba de la levadura. Purificar la casa es lo primero, y recuerdas que Jesús les dice a los discípulos o a algunos de ellos que vayan a buscar el aposento alto y preparen las cosas para la comida de Pascua, para el Seder. Y eso sería parte del proceso. Tendrían que purificar y limpiar la habitación, limpiar la casa de toda la levadura y algunas otras cosas. Lo siguiente que harían las mujeres es que habría velas que se pondrían en la mesa, donde será el banquete. Y así serían responsables de encender las velas antes de que todos entraran y se sentaran, y traerían la luz para este banquete. Así que habría
con la comida del Seder 4 copas de vino. Eso es lo primero que hay que saber. Y luego habrá pan sin levadura. Hay otras cosas que discutiremos, pero esas son las dos principales en las que quiero que pienses. Primero harías una bendición sobre el vino y luego beberías de la primera copa. La primera copa de vino es la copa de santificación, ¿verdad? Serías santificado primero. Te santificarías, te limpiarías, tomarías una bendición. Antes de empezar, esa sería la primera cosa que harías. Y después de hacer eso, tendrías un cuenco que estaría contigo, que estaría lleno de agua. Y tomarías eso y quizás lo pasarías, o la gente se inclinaría y metería las manos en el cuenco y ritualmente se limpiarían las manos. Cogerían una toalla y se secarían, y así todos se lavarán las manos con este cuenco. Lo que Jesús parece hacer es, una vez hecho esto, Él realmente va y usa ese cuenco, que es parte de esta tradición, y en realidad lava los pies de todos los discípulos o los apóstoles allí que están con Él también. Así que ese cuenco es parte de esa comida de Seder. Y luego empezarías con algunos de los elementos de una bandeja. Una de esas cosas sería perejil, o algo similar al perejil, algún tipo de verdura verde que representa la primavera. Y tomarías eso y lo mojarías en agua salada. Y el agua salada representa las lágrimas por la dificultad que tuvieron los israelitas en Egipto. Luego van a tener el pan sin levadura, y lo que tendrán es que tendrán una bolsa. Como hoy, al menos sé, tendrán una bolsa con 3 compartimentos. Y dentro de esas 3 bolsas tendrían 3 piezas del pan sin levadura, ¿verdad? Así que el matzo, que es básicamente galletas grandes aquí hoy, cada una de estas piezas estaría dentro de una de estas bolsas dentro de la mochila. Introducían la mano y extraían la pieza central y la sacaban y la partían. Generalmente una pieza es más grande que las otras, pero ellos las rompían, ¿vale? Y estas piezas, y cuesta ver con ese fondo, estas piezas se separarán. Y una pieza regresará a la mochila, con las otras 2 en el centro, la pieza central. Y la otra pieza vas a coger esa pieza y la van a envolver en un paño blanco de lino. Así que cubrirían eso, lo doblan, ¿cierto? Y ahí tienen el afikoman, es como se llama, que significa postre o la última parte de la comida. Y el padre entonces tomará este afikoman, se levantará de la mesa, recorrerá la casa y lo guardará en un lugar secreto. En cierto modo está enterrando esta pieza de pan ácimo. Ahora, pensando en el pan aquí, considera las palabras de Jesús donde dice: yo soy el pan de vida. Eso es importante recordarlo. De nuevo, cuando la gente habla de pan, cuando se refiere a ciertos símbolos, hay mucho contexto que hoy se pierde porque no se realizan estos rituales. Piensa en lo que ocurre aquí. Esta es la última cena, es la noche, en que Jesús va a ir a Getsemaní. Y es la víspera, antes de que sea crucificado, al día siguiente. ¿Y qué estamos experimentando en este proceso? Estamos pasando por lo que es una profecía sobre Cristo, en verdad, que es realmente de lo que trata la Pascua en sí. Secundariamente, sería sobre la liberación de Egipto. Pero principalmente, todo esto se trata de Cristo como el Cordero sacrificial y el pan de vida. Bien, entonces, los niños participan y harán 4 preguntas diferentes. No las revisaré todas. Básicamente dice: ¿por qué hacemos esto esta noche? Y esto está guionizado. Y dirán: ¿por qué es tan diferente? ¿Por qué comemos
hierbas amargas, ¿por qué reclinados se reclinan al comer el ceder? Y varias preguntas distintas acerca de las diferencias, y el Padre las responderá. Y repasaremos la historia del Éxodo en ese momento. Es una historia que se repite una y otra vez. Piensas en ¿por qué los judíos siguen unidos cuando han sido esparcidos por todo el mundo? No fue hasta hace poco, quiero decir, realmente los últimos años, que en realidad había más judíos hoy en Israel que los que hay en cualquier otro lugar, cualquier otro país del mundo. Y así tienes un pueblo que ha estado esparcido para siempre desde la época romana. Pese a todo, siguen formando parte de una comunidad, debido a rituales con historia que se repiten incesantemente, cada año. Las historias son muy importantes. Y luego tomarán la segunda copa. La segunda copa es la copa del juicio. Y con esa copa mojarán su dedo en ella 10 veces. Y cada vez repetirán la palabra de la plaga correspondiente, las 10 plagas. Y la última de esas plagas es el ángel de la muerte pasando sobre los primogénitos. ¿Cierto? La sangre del cordero se coloca en el poste de la puerta, encima. Y es un concepto interesante aquí. Cuando piensas en el hecho de que las primeras 9 plagas son todas, los israelitas no participaron en absoluto, ¿verdad? Así que están suplicando. Su profeta Moisés está tratando de liberarlos de la esclavitud. Y las primeras 9 de estas plagas son todas sobre tratar de ayudar a la situación en la que Dios intenta ayudar a la situación por enviar estas plagas a los egipcios. Estas plagas no afectan a los israelitas, ¿cierto? Las ranas, las langostas, ya sabes, ninguna de ellas afecta a los israelitas. Solo los egipcios son afectados. La tierra de Gosén donde residen los israelitas no se ve afectada por ninguna de estas plagas. Pero la 10ª plaga, la 10ª plaga, la plaga final. Los israelitas tienen que estar involucrados, tienen que hacer algo, y tienen que coger la sangre del cordero sacrificial y ponerla en los postes de la puerta. Y eso es algo interesante, creo, porque las primeras 9, si rezas por una liberación de algo, intentas superar un obstáculo en tu vida. Y el Señor podría afectar algo que es externo a ti, ¿verdad? Algo externo podría cambiar sobre lo que no tienes responsabilidad. ¿Y no sería eso genial? Algo sabes, rezo por esto y esto aquí cambie. Pero finalmente, ser liberado de algo y salir de la esclavitud y salir del pecado, sí requiere tu involucración, requiere tu participación. Y así aquí los israelitas finalmente tienen que hacer algo. Se involucran. Y la última plaga es sobre el primogénito y la expiación, el cordero de sacrificio. Y cuando hacen esto, entonces son libres. Entonces pueden salir de Egipto y salir de la esclavitud. Y esa es la lección para nosotros aquí. Con esa historia del Éxodo y la Pascua, es que hay mucho que podría ayudarnos. Las circunstancias pueden ayudarnos en nuestras oraciones, que necesitamos un cambio, pero finalmente, para lograr cambios reales, debemos cambiar internamente y participar. Y necesitamos recurrir a la sangre del sacrificio, a la expiación, para ser libres y superar toda maldad o impedimento en nuestro camino hacia el progreso. Así que luego beben de la segunda copa, donde mojaron sus dedos por las plagas, y luego tienen el cuenco de nuevo, y se lavan las manos otra vez en el cuenco, y lo secan. Y luego toman el panásimo, otra pieza de esa bolsa, justo de una de las bolsas.
Y toman eso y lo desmenuzan. Y tú mojarías eso en las hierbas amargas, que es la rábano picante. Es lo que están mojando. Y recuerdas que Jesús dice, quien moja conmigo, come conmigo, quien moja conmigo aquí, es el que me traicionará. Bueno, ese rábano picante, esas hierbas amargas representan la opresión, representan la desesperanza, representa todo lo negativo que los israelitas sufren en Egipto. Y aquí quizás una de las mayores negatividades que podrías tener es la traición. Y Judas está mojando al mismo tiempo con él y comiendo ese rábano picante. Y se supone que eso requiere de nuevo, si tomas mucho, te hará llorar un poco. Así que eso es lo que representa. Es muy interesante. Y después de eso vendría la comida. Y en esa comida comerías el cordero sacrificial, que fue sacrificado, en el templo o cerca. Bueno, de nuevo, piensa en lo que estaría en la mente de Jesús y lo que estaría en la mente de los apóstoles mientras pasan por todo esto. Jesús es el cordero del sacrificio. Esta comida es todo sobre, en última instancia, sobre Él y su sacrificio. Eso es la última cena. Obtenemos esta idea por la palabra instituir, que es algo nuevo, que Él está instituyendo el sacramento. En este momento no es nuevo. Dice lo mismo en el libro de Mormón, cuando va Bountiful y básicamente instituye el sacramento con ellos. Eso no significa que sea algo nuevo, significa que es parte del nuevo pacto. En otras palabras, Él trae el nuevo pacto que tiene todo que ver con la expiación y el cumplimiento de esa expiación. Pero el Seder ha estado ocurriendo desde el tiempo de los israelitas en el desierto, y quizás incluso antes. ¿Por qué recuerdas a Abraham? Tiene algo similar con esto, cuando va y tiene el pan y el vino con Melquisedec, quien es el rey de Salem, que es Jerusalén. Y tienen esto juntos, así que esta puede ser algún tipo de comida seder que están teniendo juntos, o algún tipo de comida tradicional, parecería. ¿Por qué más lo mencionarías? Eso quizás es muy probable que tenga la misma representación sobre Cristo y la expiación. Eso tendría mucho sentido. Así que una vez que el cordero sacrificial se ha comido, han tenido su festín. Entonces los niños van a salir y empezar a buscar el aficomen, que es lo que el padre había escondido en ese lino blanco. Y van por la casa, por la habitación, donde sea, y buscan pieza de pan sin levadura que ha sido envuelta y enterrado, básicamente. Y cuando lo encuentran, se lo llevan a su padre. Y él tiene que redimirlo. En otras palabras, él da un regalo a los niños por traerlo de vuelta. Entonces el padre toma eso. Él toma el lino blanco que envuelve el aficomen. Y él saca la pieza de pan sin levadura. Y luego tomaría el lienzo, quizás. Puedes ver a dónde voy con esto. Y quizás lo doblaría. Y lo pondría en algún lugar de la mesa. Así que podemos pensar en Cristo cuando resucitó y salió de la tumba. ¿Qué queda? Allí, bueno, Él está cubierto con lienzo. Hemos oído hablar del sudario, ¿verdad? Así que está cubierto de lino mientras está allí. Y luego se va y luego se dobla para Él, o se dobla, donde estaba acostado cuando los apóstoles entraron y María está allí para descubrir qué falta. Así que, gran representación de la resurrección aquí. Y así tienes el pan ácimo, que fue escondido o enterrado. Y luego, mientras estaba enterrado, estaba envuelto en lino.
y luego eso se quita, se dobla y se pone sobre la mesa. Y Jesús es el pan de vida. ¿Cierto? Entonces, sería un ejemplo que posiblemente haga referencia a la comida del Seder. Recuerda que muchas de las enseñanzas de Jesús, muchas de las narraciones que se dan en el Evangelio, ocurren alrededor de la época de Pascua. Así que cuando Él realiza el milagro con los 4,000, con los 5,000 y tiene todo el pan, ese es, creo, uno de ellos, si no ambos. Creo que ambos están justo en la época de Pascua. Y así esto podría ser incluso, quién sabe, esto podría ser incluso algún tipo de gran Seder comunitario que están teniendo. Y así sabrían lo que esto significa. Y así si Jesús dice que en este momento, y Él dice, yo soy el pan de vida, y lo ha distribuido a todos, y están tomando eso, sabrían que se supone que deben tomar eso. Pero cuando dice, yo soy el pan de vida, Él está diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el Salvador. Yo soy el que será enterrado y que resucitará después. Así que algo para pensar ahí. Y una vez que esto se saca ahora, entonces se rompe en pedazos, igual que haríamos con un sacramento ahora. Tomarías estos pedazos y los distribuirías a las personas que están en la mesa. Deben tener al menos el tamaño de una aceituna. Es más o menos lo que han dicho los rabinos. Y aquí Jesús, esto es justo cuando Jesús diría, aquí participen de esto, tomen de este pan partido. Y este es mi cuerpo. Así que aquí teníamos el aficomán. Y este es él. Y él dice, tomen esto. Este es mi cuerpo. En otras palabras, esto ha estado sucediendo por 1500 años o más. Y es una representación de Cristo. Este es Él. Y Él está distribuyendo esto a todos allí, a los apóstoles y diciendo, este es mi cuerpo. ¿Verdad? Y luego llegamos a la tercera copa de vino. Ahora, esto es muy interesante para mí, donde me gusta ver las cosas a través de otro filtro, que es la ley superior y la ley inferior. Las dos primeras copas, santificación y juicio, probablemente se aplicarían a la ley inferior. Aquí, la tercera copa. Una vez que ha entrado y ha distribuido este trozo de pan, ¿verdad? Aquí, la tercera copa es la copa de la redención. Y entonces participan de la copa de la redención. Y aquí es donde Jesús diría, participan de esto, esta es mi sangre. Cuando beben esto, mientras se pasa, o cada uno tiene una copa, o como sea, beben la copa de la redención. Y de eso se trata el sacramento. Todo se trata de Cristo, y ha sido todo sobre Cristo todo el tiempo. Recuerden eso. Los profetas, desde el principio del tiempo, han profetizado acerca de Cristo. No se trata solo de mirar nuestras tradiciones y retroceder, pensando que intentamos un ángulo cristiano al Antiguo Testamento. Todos los profetas, sabemos por el Libro de Mormón, por Doctrina y Convenios, por el Evangelio restaurado. Todos los profetas desde el principio de los tiempos han profetizado sobre Cristo. Siempre ha sido el centro de la predicación y el centro del Evangelio, y así este Seder, esta comida, está mandada por Dios para los israelitas que sigan. En el pasado, creo que está en Levítico y en Éxodo. Está al menos en Levítico, y ahí se detalla qué hacer para esta comida. Esto es sobre Cristo. Esto es sobre la venida del Mesías y cómo nos enfocaríamos o cómo los israelitas se enfocarían en la doctrina de Cristo cada año durante la Pascua. Pero aparentemente, en algún momento o durante un periodo de tiempo, como siempre sucede, excepto, al menos no del todo esta vez, la doctrina de Cristo se diluye, o se cambia, o se pierde. Y es difícil imaginar que este tipo de tradición ordenada por Dios no estuviera centrada en su Hijo y en Cristo.
Y finalmente llegamos a la cuarta copa de vino. Y hay una copa aquí junto con esa cuarta copa que es la copa de Elías. Recuerden que después de eso Jesús había tomado la tercera copa. Con sus apóstoles, Él dijo, no volveré a tomar de esto, no volveré a tomar del vino, hasta que vuelva después. Y esto es en la segunda venida. Así que probablemente no toma esta cuarta copa. Los otros quizás sí, pero Él no la toma. ¿Por qué? La cuarta copa es la copa de alabanza. Es la copa de Elías, la que tomarían. ¿Y cuál es el trabajo de Elías? Sí, es un restaurador, pero también es, de nuevo, volviendo a Elías y Elías, el dilema que hemos tenido. Y esa doctrina, Él es un preparador. Y Elías regresará antes de que venga el Mesías. Así que eso es lo que creen los judíos. El Mesías es alguien más, un rey, un guerrero que regresará y comenzará el reino en Jerusalén. Pero aquí Elías va a venir y él va a anunciar ser un heraldo para el Mesías, para Cristo. Y así podrían tener una silla allí con cojines para que se siente un anciano, Elías. Y ellos irán y podrían abrir la puerta en este momento, invitando a Elías a entrar para el ceder. Y esa copa de vino es para él. Pero ven, él no viene todavía. Está allí en la mortalidad. Pero el Mesías no regresará con toda su gloria, con todo el reino de Dios ahora. Él no participa de la copa de Elías, de la cuarta copa. Todo esto encaja perfectamente con un ceder. Todos los eventos de la última cena forman parte de la comida de Pascua. Y todos son sobre Cristo. Y pueden imaginar, han hecho este ceder un par de años antes juntos, al menos un par de años antes, pero desde que Jesús comenzó su ministerio, esta sería su tercera Pascua, con los apóstoles. Pueden imaginar quizás algunas discusiones que habrían surgido mientras Jesús tenía el ceder con los apóstoles. Todo eso es sobre Él y su sacrificio. Espero que esto les dé más perspectiva. Cubriremos más eventos de la última cena en el próximo episodio. Hasta la próxima.